Hola, ¿qué tal? Soy Julio Santaella, presidente del INEGI. Como saben, estamos llevando a cabo ahorita el Censo de Población y Vivienda 2020. Estamos tocando la puerta de todas las casas y queremos que por favor recibas a nuestros entrevistadores. Identifícalos en los medios que hemos dado a conocer. Diles, pregúntame y por favor responde el cuestionario censal. Estamos en pleno Censo 2020, que es uno de los ejercicios estadísticos más importantes que tiene el país, Julio. Dame números, dame cifras. Te voy a tratar de dimensionar. Sí. Este es definitivamente el programa estadístico más importante que hacen todos los países, incluyendo el nuestro, cada 10 años. Eso, cada 10 años se hace. Tenemos que recorrer los casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro país en un periodo de tan solo 4 semanas. En ese periodo, pues, anticipamos que vamos a encontrar alrededor de 45 millones de viviendas. Y tenemos que identificar a todas esas viviendas y a todas las personas que viven normalmente en esas viviendas. Estamos esperando encontrar cerca de 127 millones de habitantes en México. Ahora, para poder llevar a cabo este ejercicio de tan grande dimensión, pues hemos contratado a cerca de 200,000 personas que están trabajando en distintas labores. Sí. Extras a la estructura del INEGI Es correcto. habitual. Estos son trabajadores dedicados exclusivamente al Censo de Población y Vivienda y son trabajadores eventuales, ¿no? 150,000 son entrevistadores. Están equipados con dispositivos de cómputo móvil como el que te estoy mostrando. 185,000 de estos dispositivos. Que además hicieron un estudio y ahorraron, contrario al papel, 900 millones de pesos. Es ¿no? correcto. La tecnificación que ha tenido el censo nos ha permitido tener economías y tener mayor oportunidad en el tipo de información, ¿no? Entonces, tenemos un super ejército de entrevistadores. Exacto, un ejército que va a medir a la población, las viviendas. Están recorriendo en este momento todo el país. ¿Para qué sirve el censo? Explícame. Eso es muy importante porque los censos de población existen desde tiempos bíblicos y desde antes, ¿no? Todos los gobiernos necesitan saber cuántas personas hay en su lugar. ¿Con qué características? ¿No? Y necesitan saber qué características tienen estas personas. Si son hombres, mujeres, niñas, niños, ¿de qué edades? En nuestros días, lo primero que necesitamos saber es cuántas personas y cuántas viviendas tenemos en el país, dónde están ubicados. Eso es muy importante porque es el único programa que saca un microscopio para poder ir a nivel de los pueblitos en el ámbito rural y a nivel de cada manzana en las ciudades del país y decirnos allí cuántas personas hay y una descripción muy somera de las características de estas personas y de estas viviendas. Cosas tan sencillas estamos preguntando como la edad, el sexo, dónde nacieron, la escolaridad y demás. ¿Y esto sirve para qué? Para hacer políticas públicas adecuadas. Ese es para tomar acciones de gobierno tomando en cuenta quiénes son, qué necesitan, ¿no? Es totalmente correcto. En el artículo 26 constitucional donde salimos, dice que para hacer política pública se debe utilizar información estadística y geográfica que coordinamos nosotros. Entonces, la idea es que sabiendo, por ejemplo, cuántos niños hay, y dónde están, sirva para planificar la política educativa, dónde construir escuelas primarias o secundarias o terciarias, sirve, por ejemplo, para indicar dónde hacer vías de comunicación, dónde es necesario proveer de drenaje, de electricidad, de luz, etcétera, ¿no? Y este censo en particular tiene características únicas. Por ejemplo, es el primero que nos vamos a enterar el mismo año de cuáles son los resultados, en noviembre de 2020, ¿cierto? Así es. Gracias en parte a estos dispositivos. En parte estos dispositivos, sobre todo, nos va a permitir dar los resultados censales el día 4 de noviembre, ¿no? 4 de noviembre. Así que los estaremos convocando a todos los medios de comunicación, tú también, por supuesto, para poder dar seguimiento a esta Creo que van a información. rivalizar con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Creo que eso va a ser el día 3, me parece. Bueno. Me parece que es el día 3, pero sí es. Mal.
Sí, es muy cerca. Muy cerca. Pero también hay otras, por ejemplo, me da muchísimo gusto saber que esta es la primera vez que en un censo, aunque ya lo han estudiado de otras maneras el INEGI, se va a hacer una pregunta sobre cuántas personas se consideran o autoadscriben en términos técnicos, o sea, se sienten, se identifican con ser afromexicanos. Este censo de población tiene una actualización para tratar de atender una serie de dinámicas que se presentan en nuestro país, como es el cumplimiento de los derechos humanos y de otra serie de políticas similares. Claro. Entonces es muy importante identificar a estos grupos de población, ¿no? Como tú bien dices, uno de ellos es el de la comunidad afrodescendiente o afromexicana. Y esta va a ser la primera vez en un censo de población que vamos a tener una pregunta si las personas se consideran afrodescendientes. Así es. Y también esto de si se consideran, está también los grupos indígenas. Solamente si ellos se consideran indígenas se pone así. Igual pasa con personas con discapacidad, ¿no? Aunque tú tengas una discapacidad, si el encuestador al hacer la pregunta, bueno, que no se hace la pregunta así, pero no se declara que tiene una dificultad para subir o bajar escaleras o ver aún usando lentes, pues no se puede registrar y es importante decirlo, ¿no? Es correcto. Estos son dos otros grupos importantes de interés. Sí. El tema de las comunidades indígenas ya es de mucha tradición. Desde el primer censo de población oficial mexicano se viene preguntando. En el cuestionario básico la pregunta es fundamentalmente a través del habla, si habla una lengua indígena. En el cuestionario ampliado, que solo se aplica a 4 millones de las 45 millones de viviendas, allí sí hacemos además la pregunta de autoadscripción a comunidades o a la cultura indígena. Pasando a la parte de las personas con discapacidad, como tú bien sabes, pues estamos haciendo una ampliación con base en un enfoque de la función para hacer ciertas actividades cotidianas. Le pedimos no solo a las personas que nos digan si tienen discapacidad o no, sino lo más importante y adecuado es conocer el grado de dificultad que tienen para ver aún usando lentes, ¿no? Si es poca, si es mucha, si no tiene ninguna dificultad. Ahora, pues vivimos en un país que tiene, todos lo sabemos, altos riesgos de inseguridad y hay muchas dudas sobre yo cómo voy a saber si es de verdad el del INEGI, qué tal si me están queriendo asaltar, qué candados han puesto para ello. Hay diversas estrategias para atender este problema. Lo primero que hemos venido haciendo durante ya todo este año es instrumentar una campaña de comunicación intensa, de tal manera que... Pregúntale. Pregúntame. Que de tal manera que lo primero que tenemos que hacer es dar el conocimiento a todos los habitantes de nuestro país que estamos tocando las puertas y haciendo preguntas, ¿no? Claro. Eso es lo y primero. Luego también, déjame, me voy a adelantar un poco, pero bueno, ustedes mismos me dieron esto. Hay un número 01800, también se los vamos a poner en la pantalla, donde puedes tú hablar para asegurarte de que la persona que está fuera de tu casa es el entrevistador del INEGI, ¿no? Y las credenciales también tienen ciertos candados. Es correcto. La siguiente estrategia tiene que ver con invitar a la población en general a que verifiquen la identidad de nuestros entrevistadores con el uniforme completo, la credencial con fotografía y holograma y consultar si quieren vía telefónica o por la página de internet cuál es la personalidad, la identidad concreta de nuestros personal de campo. Claro, y hay otros lugares donde es como más difícil acceder, donde ustedes ya han hecho unas como acercamientos previos, ¿no? Ya sea a condominios o a cárceles que también se censan o a algunos otros lados donde ya han avisado previamente, ¿no? Es correcto, ya llevamos varias semanas haciendo recorridos previos, inspeccionando qué dificultades podemos encontrar. Uno de los más comunes es lo que tú comentas, Katia. Tenemos conjuntos habitacionales con acceso restringido. Pueden ser fraccionamientos, cotos, condominios o de otra naturaleza, o simplemente una cerrada, una calle que le ponen una reja y ya impiden el paso. Lo que hemos venido haciendo es hablar con distintas organizaciones que nos permitan ingresar, ¿no? Y también con las iglesias, ¿no? También. Hemos hablado con distintas autoridades y grupos sociales para poder entrar y poder cumplir nuestro propósito. Cuéntame lo que te dijo
obispo de Chilpancingo? Bueno, tuvimos conferencias con distintas iglesias y una de las respuestas más importantes que hemos tenido es, por favor, antes de acudir a una zona que sabemos que hay ciertas dificultades, por favor, hablen conmigo, ¿no? Eso sucedió en el estado de Guerrero con el obispo de Chilpancingo, me dijo, por favor, no vayan solos. busquen hablar conmigo porque puedo yo darles cierta orientación. Es la primera vez que van o ya contaron habitantes en Palacio Nacional, ¿no? En mucho tiempo, ¿no? Así es. Porque Juárez también vivió ahí, ¿no? Pues mira, a Juárez no le tocó el censo oficial. Ah, mira. Pero como sabemos, desde que el presidente Cárdenas se mudó a la residencia oficial de Los Pinos en ese momento. Al Rancho La Hormiga, entonces. Así es, pues se tenía que levantar el censo en esa vivienda de la residencia oficial, ¿no? Ahora, como el presidente López Obrador se mudó a Palacio Nacional, pues ahí es donde se celebra la entrevista censal. Ya, que él está interesado en temas de desintegración familiar, ¿no? Por lo que has hablado con él, ¿no? El presidente tiene un interés en qué condición guarda las familias mexicanas, ¿no? Los hogares. Y entonces hay muchos datos alrededor del censo que atienden distintas preocupaciones como ese de la desintegración familiar. Uno de los temas más importantes es si tenemos familias típicas con mamá y papá o biparentales, como se llama técnicamente, o ya son monoparentales, que típicamente son encabezadas por una mujer. Son detalles muy importantes para conocer, digamos, el entorno en que se está desenvolviendo, pues, para distintas actividades los hogares mexicanos. Y hay unas zonas que va a levantar el censo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Es correcto, porque... También hace Marcelo hablar de eso, ven a más. Porque es en todo territorio nacional y pues las representaciones mexicanas en el extranjero es territorio nacional y ellos tienen que proporcionarnos esa información sobre las personas que viven en el extranjero, pero territorio nacional. Hay mucho de qué hablar, incluso el número de casas deshabitadas, que a mí ese fue un número que me llamó mucho la atención, se calcula que son 9 millones en el Es país, correcto, ¿no? Katia, ese es un reto de los más grandes. Calculamos que va a haber alrededor de 45 millones de viviendas, pero solamente 36 son deshabitadas. Una de las dificultades más grandes que tenemos es cerciorarnos que esos 9 millones de viviendas son de ocupación parcial o de plano deshabitadas. Y efectivamente hay distintas preguntas que atienden la temática de migración, no solamente el lugar de residencia habitual donde se celebra la entrevista censal, sino el lugar de nacimiento y si en los 5 años previos residí en otro lado, ¿no? Y quizá lo más importante es ¿por qué? ¿Por qué cambiaron de residencia? ¿Es por motivos familiares, por motivos de estudio, por motivos de trabajo o una opción nueva que nos pueden responder es por violencia o inseguridad pública? Bueno, Julio, pues ven en noviembre. Aquí estaré con mucho gusto, Katia. Es un placer. Muchas gracias, Julio. No se vayan, hay más de esta entrevista con Julio Santaella y como siempre yo los espero en Facebook, en Twitter, en Instagram.